Latinoamérica, seguimos en vivo acá en The News y en este momento nos vamos directamente a Ecuador, donde el flamante presidente Daniel Noboa propone un plan para reducir gastos. Vamos a conversar en este momento con nuestro compañero de labores, César García Vélez, a quien lo tenemos en este momento en vivo. César, desde el estudio Ande Chirinos. ¿Cómo estás, Andy? Saludos cordiales a toda Latinoamérica. Continuamos profundizando al respecto de la salud, de la economía ecuatoriana. A propósito de este conflicto interno armado y la propuesta del presidente Daniel Noboa para poder incrementar el IVA de forma temporal en 3 puntos y poder financiar esta guerra. A la par, el gobierno enfrenta una difícil situación fiscal. Tenemos en este momento una crisis, un déficit fiscal por alrededor de los 6.000 millones de dólares más menos, y vamos a continuación a revisar una de las propuestas que ha planteado el gobierno de Daniel Noboa, que tiene una visión de reducir el Estado ecuatoriano y para ello ha planteado la posibilidad de fusionar, y le pido a producción que nos ayude con el soporte gráfico, 19 instituciones públicas. Hay un total de 118 instituciones públicas en el Ejecutivo, de las cuales el presidente ha planteado fusionar 19. De hecho, ya ha comenzado con algunas de ellas. Por ejemplo, la EMCO, la empresa coordinadora de empresas públicas, pues fue suprimida. También ha avanzado con la Secretaría de Seguridad. Se habla también del tema de la Secretaría de Derechos de la Mujer. En fin, varias instituciones que el mandatario busca optimizar y con ello se señala que podría obtener un ahorro de alrededor de 69 millones de dólares. Pero esto implicaría que cerca de 3.000 funcionarios públicos queden en el desempleo. También es un factor que será importante de considerar. Vemos en la siguiente gráfica cómo también ha ido evolucionando el tema del presupuesto general del Estado, que desde el 2007, cuando se ubicaba alrededor de 11.000 millones de dólares, cerró el año 2022 en aproximadamente 34.000 millones de dólares. Actualmente, para poder cubrir solamente el tema del gasto de pago de nóminas, se requieren alrededor de 700 millones de dólares, y es justamente lo que no hay. Se ha señalado que se va a priorizar el pago a maestros, por supuesto a los militares y policías que en este momento están enfrentando esta crisis de seguridad, y a los miembros y servidores de la salud. Pero hay una gran interrogante porque muchos de los servidores públicos actualmente no han recibido su pago correspondiente al mes de enero. Pero me encuentro en este momento con el economista Andrés Albuja. Él es integrante del Foro Económico, quien nos va a permitir realizar una revisión integral de lo que está pasando en la economía ecuatoriana, cómo está la dolarización y qué piensa al respecto de esta propuesta que el día martes se va a someter a debate en la Asamblea Nacional de incrementar el IVA. Economista, gracias por este espacio con Latinoamérica para hacer un diagnóstico general. Primero, ¿por qué estamos en esta situación? Un déficit de 6.000 millones y no tenemos plata ni siquiera para pagar a los servidores públicos. Gracias por la invitación. Bueno, Ecuador ha enfrentado una crisis en los últimos años. Ha sido evidente cómo ha crecido el déficit del presupuesto general del Estado, ha bordeado en promedio el 5% del Producto Interno Bruto, este déficit cada año. Y bueno, si se planea en este momento optimizar el aparato burocrático, hacer esta fusión y tener un ahorro de 69 millones, representa casi el 1% del déficit del presupuesto general del Estado, o sea, es marginal. Otro punto, el IVA, subir 3 puntos porcentuales por 2 años y luego regresarlo, no regresarlo, bajarlo al 13%, actualmente está en el 12%, es una medida que no es contracíclica y que no ayuda en el periodo de crisis. ¿Qué pasó en el año 2016 cuando hubo el terremoto? Se subió 2 puntos porcentuales del IVA, del 12% al 14%, y se redujo, se contrajo la recaudación tributaria en IVA en 10%. Entonces, no es una medida que ayude a la economía, puede ralentizar la economía, puede acentuar la crisis. Entonces, hay otras medidas alternativas que debe tomar el Ecuador. Voy a ser categórico con algunas afirmaciones y a derrumbar falacias, ¿no?
se menciona que la dolarización depende de la subida del IVA. Falacia absoluta. El sistema monetario está estable, está sano, casi un cuarto de siglo de dolarización, ha estabilizado los precios en la economía ecuatoriana y no está en tela de duda el sistema monetario, más bien ha traído estabilidad a la economía ecuatoriana, ha permitido que el ritmo de crecimiento en los últimos 20 años, el crecimiento económico sea 4% y la inflación 4%. Se han equiparado, ya no tenemos una inflación que carcome el crecimiento económico. Y ahí le pregunto, porque hay organizaciones civiles que han dado ruedas de prensa en donde señalan que está en riesgo la dolarización y que posiblemente si no se incrementa el IVA tendremos que ir a un sistema bimonetario, generar ecuadólares. ¿Qué al respecto? No, categóricamente esto es falso, es una falacia. Así como estos mismos actores decían que había que subir reservas internacionales para bajar el riesgo país. Duplicaron reservas internacionales y el riesgo país no bajó, se duplicó. Esa es una de las falacias, para tomar una referencia nada más de estas falacias que manejan estos grupos. Así que hay que ser responsables con la economía ecuatoriana, inclusive no hay que caer en un tema de generación de pánico financiero. Eso está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal y hago un llamado a la responsabilidad de estos actores que ya se los está conociendo popularmente en el argot como terroristas económicos. Ahora, economista, muy importante porque quiero ser muy didáctico. El presidente dice, esta guerra cuesta. Hay que buscar los recursos para poder financiar el pago del armamento, de las municiones, pagar a los militares. Y la gente, en su lógica, dice, bueno, yo estoy dispuesto a aportar para esa guerra. Pero en realidad, si no se financia de esa forma, entonces, ¿qué alternativas existen? ¿Se justifica este incremento del IVA por esta guerra que estamos viviendo acá en el Ecuador? No se justifica en absoluto. Recordemos lo que pasó cuando subieron el IVA del 12% al 14% en el terremoto de Manabí. Esos recursos se desviaron, no existió una rendición de cuentas, es una fuente de corrupción, se desvían los recursos. Existen vías alternas, por ejemplo, tenemos, en este momento el Ecuador está renegociando temas de concesiones en telecomunicaciones, son 2.500 millones de dólares, 2.500 millones de dólares que deben ingresar de manera inmediata a la economía ecuatoriana. Las telefónicas. Son las telefónicas, es un punto. Dos, hay una evasión tributaria que abarca 8.000 millones de dólares cada año. 8.000 millones, ahí están inmersos grupos económicos, entre otros. Entonces, es importante que se optimice la gestión tributaria. Tercero, tenemos tema de combustibles y energía. Ecuador tiene la mitad de precios internacionales en combustibles y en energía, pero no es por eficiencia económica, sino que es igual para beneficiar a ciertos grupos que no deben recibir este tipo de subsidio, de beneficios. ¿Usted está de acuerdo con la focalización? Si se cae, me meto completamente. Sí, y no solamente la focalización, sino la liberalización de los precios a niveles internacionales. Eso sí, vigilando que la población vulnerable, por ejemplo, beneficiarios del bono de desarrollo humano, reciban una compensación que signifique 1.000 millones de dólares al Estado ecuatoriano en tarjeta alimentaria, por ejemplo, para estabilizar ese impacto, ¿no? Pero ese grupo vulnerable, nada más. El resto de la población tiene que pagar los precios internacionales. Son 6.000 millones de dólares, 4.000 millones anuales en combustibles, 2.000 millones anuales en energía. Quiero ir cerrando el diálogo con el tema de lo que está en debate en este momento en la Asamblea. Hay dos informes de minoría. La Revolución Ciudadana, por ejemplo, apunta al incremento del ICD, del impuesto a la salida de las divisas, y por otra parte el Partido Social Cristiano a grabar una contribución sobre las rentas. Esas dos alternativas que podrían estar en el marco del debate si no llega a aprobarse el proyecto presentado por el gobierno nacional, ¿cómo las observa usted? Bueno, Ecuador se ha caracterizado por tener una inestabilidad jurídica. Son 30 reformas tributarias en los últimos 15 años a promedio de 2 por año. Eso no le da a Ecuador una estabilidad en el campo jurídico. A tal punto que la inversión extranjera directa como porcentaje del PIB en Ecuador ha sido paupérrima, el 1% del PIB, cuando Colombia, Perú llegan al 4 o 5% en promedio en los últimos 20 años. Salida de divisas, bueno, se puede revisar, pero que sea una medida estable, que no sea modificada y manoseada por cada presidente de turno. Esto es importante. El impuesto de salida de divisas puede ayudar para evitar que se fuguen los capitales al extranjero y que realmente los grandes grupos financieros, por ejemplo, tengan la oportunidad ahí sí de contribuir al crecimiento económico del país. Ecuador no ha crecido en los últimos 5 años, ha sido 0% el crecimiento de Ecuador en los últimos 5 años, cuando América Latina ha crecido a un ritmo del 2 y 3%, Ecuador no ha crecido. Bien.
Gracias, economista, por este panorama, este análisis de lo que está pasando acá en el Ecuador y cómo se va a financiar esta guerra que el presidente de la República está emprendiendo en contra de las organizaciones narcodelictivas sin afectar al pueblo ecuatoriano, que es lo que la mayoría de la sociedad busca. Estaremos muy atentos a este proceso de reducción del Estado. Lo han escuchado de un experto. Se habla de una situación que no va a beneficiar sino en un 1%, y esto es justamente lo que debe estar en el debate social. Andy, te devuelvo el paso, continuamos con más DNews desde Ecuador más adelante. Muchísimas gracias, César, por toda esta información. Estamos muy pendientes entonces de lo que sucederá en este ámbito económico para el futuro de Ecuador. Te agradecemos. Cualquier novedad, volvemos a establecer contacto.